A continuación pasamos a debatir el asunto incluido en el punto tercero del orden del día, que presenta el Grupo Parlamentario Popular sobre la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de Illes Baleares. Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra el señor Jerez. Muchas gracias, señora. Por un tiempo de 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quisiera saludar y dar la bienvenida a los representantes sindicales, a Insularidad Digna y a los miembros de movimientos sociales que se han desplazado desde Baleares al Congreso para seguir desde aquí el debate de esta iniciativa, y espero y confío que lo sea también para celebrar su aprobación, que el viaje haya merecido la pena. Señoras y señores diputados, traemos aquí hoy una iniciativa que afecta a cerca de 10.000 personas. Funcionarios, todos ellos dependientes de la Administración General del Estado en Baleares. Detrás de cada uno hay una historia, una ilusión, un futuro y, además, en muchos casos, una familia. Son empleados públicos que han encontrado en la Administración su trabajo, pero también su vocación de servicio a los demás. Policías y guardias civiles, funcionarios de Hacienda, aduanas, justicia, instituciones penitenciarias, extranjería, costas, defensa, meteorología, seguridad social, tesorería. Empleados públicos, todos ellos a los que la vida se les hace imposible en Baleares. Una tierra agradecida y una tierra amable también para los funcionarios del Estado, pero en la que no pueden permitirse en muchos casos diseñar planes de futuro, ni a lo largo, ni a lo corto, ni a lo largo plazo, ni de forma inmediata si no se remedia con urgencia su capacidad adquisitiva con el incremento del complemento por razón de la insularidad, con arreglo a la propuesta que hoy venimos a defender. Hoy el complemento que cobran no compensa el coste de la vida en Baleares. El complemento que cobran no compensa el inasumible coste de la vivienda en Baleares y, en concreto, el precio en las islas, especialmente tensionadas como la isla de Ibiza. Pisos compartidos con 4 compañeros o alquiler de habitaciones en pisos compartidos con terceros ocupantes son las tendencias más habituales, por no mencionar otros remedios a los que recurren para tener un lugar donde vivir, aunque no sea en las condiciones más óptimas. Esto hace que se conviertan en funcionarios de ida y de vuelta. Algunos llegan a Baleares para marcharse. Saben que no les ha tocado un buen destino. Otros ni siquiera lo intentan. Se están empezando a suceder los casos de funcionarios que solicitan una excedencia para ocupar otro empleo distinto o cuidar de su familia en la península cuando conocen que su destino se llama Illes Balears. Literalmente se nos están vaciando las islas de funcionarios del Estado, y esto incide sobre el resto de empleados públicos que se ven obligados a doblar turnos en muchas ocasiones y a asumir una sobrecarga de trabajo que no les corresponde. Y, cómo no, también incide en el ciudadano, que ve cómo la calidad del servicio disminuye a pesar de la profesionalidad de los funcionarios, que lo son, profesionales y mucho. En las Islas Baleares ya no se cubren las vacantes. En Baleares las plantillas no se completan. Denuncian los sindicatos que en algunos casos las plantillas solo cuentan con el 60% de efectivos. Solo en los 2 últimos años Baleares cuenta con 1.000 funcionarios menos. Y a todo esto hay que sumarle el hecho de que los miembros de muchas de las plantillas cada día están más cerca de la jubilación, plantillas que no encontrarán relevo. El Gobierno nos dice que en la liquidación del año 2019 a los 9.473 efectivos destinados en Baleares se les pagó un total de 8.481.000 euros. ¿Saben ustedes qué representa esto para cada funcionario? Un complemento, sí, de 74,61 euros mensuales. ¿Saben a cuánto ascendería de media el complemento de destino de aprobarse nuestra iniciativa? Cobrarían de media unos 246,31 euros mensuales. Se trata de triplicar ese complemento. Y en esta situación también se encuentran funcionarios dependientes de la comunidad autónoma a los que esta medida también debería
alcanzar por parte del Gobierno de las Islas Baleares. Miren, les voy a enseñar una foto de lo que sucedió ayer en el Parlamento de las Islas Baleares. Este es el marcador de la votación de esta misma iniciativa en el Parlamento de las Islas Baleares. Unanimidad. Este voto de aquí es el voto de la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol. Espero y confío en que hoy aquí esto se vuelva a reeditar, vuelva a suceder. El calendario es así de caprichoso, por lo tanto, no entenderíamos que hoy aquí hiciéramos una cosa distinta de la que se hizo ayer en Baleares. No se entendería que hiciéramos lo contrario, que no apoyásemos la misma iniciativa. Y quien quiera contradecirse, ya sea Vox, PSOE o Ciudadanos, tienen hoy una oportunidad para hacerlo. Quien quiera contradecir lo que hizo ayer su grupo en Baleares es soberano, tiene esta oportunidad. La política lo aguanta todo, pero no aguanta la incoherencia. Señoras y señores diputados, esto va de no dejar a nadie atrás. Esto no va de aguinaldos, esto no va de pan para hoy. Esto va de recuperar un servicio público de calidad. Esto va de querer que los funcionarios se queden, que se queden todos y se queden siempre. En definitiva, esto va de recuperar la dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jerez. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vox y para su defensa tiene la palabra el señor Ruiz Navarro. Muchas gracias, señora Presidente. Vox es un partido coherente, siempre lo es, porque dice lo mismo en todas las provincias de España. Se lo digo al señor Jerez para que lo tenga en cuenta. Aunque hemos presentado una enmienda a esta PNL, en todo caso, vaya por delante que le anunciamos que vamos a apoyarla, como no podría ser de otra cosa, porque entendemos que es una cuestión de justicia. No obstante, no entendemos realmente qué hace esta PNL en la Comisión de Política Territorial. Creemos que el Grupo Popular y la Mesa debieron haberla remitido a la Comisión de Hacienda y Función Pública, que es la natural competente por razón de la materia. Pero en todo caso, como decimos, ya que estamos debatiéndola, pues entremos en la cuestión. La situación que se produce en los territorios extrapeninsulares con la cobertura de plazas de funcionarios de cuerpos del Estado es realmente preocupante. Lógicamente compartimos el diagnóstico que hace el Grupo Popular, porque en este caso solo mediante compensación económica adecuada se consigue cubrir las plazas por titulares. Y esta compensación económica, para que pueda ser atractiva, debe de permitir que los funcionarios del cuerpo del Estado que viven en Baleares, en Ceuta o en Melilla o en Canarias puedan tener unos complementos por residencia adecuados al coste de la vida y, fundamentalmente, a los problemas que en cada territorio pueden existir. En las Baleares, aunque la distancia no es tan problemática con respecto a la península como ocurre con Canarias, lo cierto es que el coste de la vivienda, fundamentalmente tanto en propiedad como en alquiler, constituye un verdadero problema de primera magnitud. Y esto hay que reconocerlo. El sueldo de un funcionario, incluso un funcionario del grupo A1, no da para poder adquirir o para vivir en un alquiler, por ejemplo, en la isla de Ibiza o en la isla de Menorca. Y esto está generando pues que tanto letrados de justicia como jueces, como también, por ejemplo, funcionarios policiales o de la Guardia Civil, tengan que rechazar la posibilidad de ir destinados a Baleares porque no pueden simplemente vivir allí. Entendemos, por tanto, que es vía retribuciones complementarias y, en concreto, a través del complemento de residencia, como se ha de retribuir conveniente, proporcional y adecuadamente a los funcionarios del Estado que puedan ir destinados a las Islas Baleares. Por ello, nuestra enmienda únicamente lo que hace es mejorar, desde nuestro punto de vista, el sentido del texto de la PNL del Grupo Popular, porque entendemos que la cuantía que se ha de compensar al funcionario no debe ser en ningún caso inferior a la que se recibe en otros territorios extrapeninsulares, como pueden ser Canarias, Ceuta o Melilla. Y por último, en todo caso hay que tener en cuenta también que, ya que hemos hablado antes de las cuestiones lingüísticas, en Baleares además hay otro problema vinculado a la falta de cobertura de plazas y es el tema lingüístico de la imposición del catalán por parte del Gobierno autonómico balear, que impide que funcionarios cualificados puedan acudir o puedan mantener su plaza en las Baleares. Por eso entendemos que también deberíamos de utilizar el español en la propia denominación de los territorios cuando hablamos en español. Por tanto, Illes Balears sí, pero Islas Baleares también. Muchas gracias.
Gracias, señor Ruiz Navarro. Iniciamos el turno de fijación de posición por el señor Mazón, del Grupo Mixto. Muchas gracias. Bien, bueno, yo estoy de acuerdo, grosso modo, con esta propuesta del plus económico para los funcionarios del Estado. Ya hace muchos años, siempre recuerdo el plus que había por ir a Canarias. Muchas veces era por temas de reagrupamiento familiar, por la insularidad. La verdad es que es un factor que hay que tener en cuenta. Además, pues favorece la movilidad, que es algo muy necesario. En aquel momento no era un problema económico el nivel de vida o del coste de la vida. Sí es verdad que en Canarias, que en Baleares hoy en día el problema económico es gravísimo, sobre todo para el tema de la vivienda. Y claro, esa carencia de personal, de funcionarios, es obvio que se va a seguir produciendo, puesto que siempre va a haber gente de Baleares que quiera venir a la península, y si los de la península no quieren ir a Baleares, pues siempre se va a producir un déficit que hay que compensar. Por eso esta compensación económica pues, es importante. Que también es una buena compensación vivir en Baleares, no nos olvidemos, que tampoco es mal sitio para vivir. Bueno, yo creo que se puede matizar mucho, si tiene que ser el nivel de destino, si tiene que ser un plus de vivienda. En fin, hay muchos factores y muchos detalles, pero yo creo que eso, pues, lo mejor es dejárselo para el Gobierno, que es el que conoce y el que tiene la obligación de hacerlo. Nada más. Gracias, señor Mazón. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda. Muchas gracias, presidenta, pero no haré uso del turno de palabra. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Espejo Saavedra. Sí, gracias, presidenta. Simplemente para manifestar que apoyaremos la proposición. Gracias. Plural tiene la palabra el... Efectivamente, gracias, presidenta. Efectivamente, como decía el señor Mazón, les Illes Baleares es un sitio magnífico para vivir. También lo es Santander, también lo es Cantabria, aunque a mí me gustaría continuar viviendo en Cataluña, que es mi país. Respecto a esta obsesión en cuanto al idioma y los idiomas, y les Illes Baleares son les Illes Baleares. A mí esta PNL me abre una pequeña esperanza, porque tanto el Partido Popular como Vox también reconocen que una variable a tener en cuenta en la retribución de los funcionarios, y después también se puede tener en cuenta no solo en la retribución de los funcionarios, sino en el momento de elaborar determinadas prestaciones sociales o en el momento de establecer un sistema de financiación autonómico, sea el mayor coste o la mayor carestía de la cesta de los bienes de consumo y servicios. Lo digo porque es un antecedente que tendremos que tener en cuenta, porque cuando alguien hemos propuesto que en determinada fijación, no solo de prestaciones, sino también del sistema de financiación, se tengan en cuenta estas variables, parecía que esto era un anatema. En todo caso, pues yo me felicito. Puedo entender el punto primero. Nosotros el punto segundo no lo compartimos, porque si esto se abre, esta posibilidad de modificar el 19.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las Illes Baleares, también se debería hablar y poder abrir para otras comunidades autónomas con una justificación similar. Por tanto, más allá que no sé si van a acabar transaccionando o no, entiendo que no, porque quieren votarlo como ayer en las Illes Baleares, nosotros no lo vamos a apoyar. Muchas gracias, señor Bell. Por el mismo tiempo de 3 minutos tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Republicano la señora Telechea.
Sí, gracias, presidenta. Nada, voy a ser muy breve, simplemente pues para comentarle al señor Jerez que, bueno, aparte de la buena consideración que le tengo y de las cosas que hemos podido hacer, poquitas, pero en eso empatizamos mucho en cuanto a la defensa de las Illes Balears y nosotras de Cataluña. Hay muchas cosas que nos entendemos en esos ámbitos. Nosotras vamos a darle apoyo a esta iniciativa, además porque también es una reclamación que nos han hecho llegar muchos de los sindicatos de los funcionarios de las Illes Balears, con lo cual creo que es de justicia atender a las reivindicaciones de los sindicatos y, por lo tanto, pues daremos apoyo. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover. Gracias, presidenta. Desde nuestro grupo parlamentario estamos de acuerdo con la actualización de la indemnización por residencia. Lástima que durante los años que ha estado el Partido Popular gobernando con mayorías absolutas le hayan portado un bledo los funcionarios del Estado. Los costes de insularidad que padece la ciudadanía de las Illes Balears, al igual que los que sufren los de las Islas Canarias, son sustancialmente más elevados a los que se reconocen desde el Estado, un hecho que se ha agravado con las políticas del PP. En el día de ayer se presentó esta misma iniciativa en el Parlamento Balear, que fue aprobada por unanimidad, lo que constata el consenso general que existe en Baleares frente a esta problemática, que tiene repercusiones sobre todo en la calidad del servicio público que se ofrece a la ciudadanía. Señores del PP, saben ustedes que esta PNL que presentan es un timo, una estafa, una burla, que se lo está diciendo el Ministerio de Política Territorial. No tiene competencias en la materia. Otra propaganda electoral, Partido Popular, un engaño más a los funcionarios. También saben que incluso con una actualización que no saldrá de esta PNL no es suficiente. Si quieren hacer justicia, ya no solo con los funcionarios del Estado, sino con toda la ciudadanía, apoyen la ley de vivienda que propone Unidas Podemos para bajar los precios de los alquileres. Apoyen la creación de una empresa pública de energía y de las medidas para eliminar los beneficios caídos del cielo que ustedes crearon. Una medida más, marca PP, para arruinar a los ciudadanos y enriquecer más a sus amigos y poder seguir usando las puertas giratorias para enriquecerse. Sabemos que ustedes son, como decía su diputada, la señora Andrea Fabra, los del que se jodan, los de los recortes a los servicios públicos que han empobrecido a los funcionarios y a las familias mientras ustedes se repartían sobres. Votaremos a favor, pero explicándoles a los funcionarios cómo y por qué les están tomando el pelo. Gracias. Gracias, señora Jover. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Losada. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes. El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de España han venido demostrando estos años su apuesta por la función pública y por los empleados públicos, implementando medidas que sin duda contribuyen a garantizar unos servicios públicos de calidad en todo el territorio nacional. Durante estos dos últimos presupuestos generales del Estado se han incrementado las retribuciones de los empleados públicos un 3,7%. En el actual presupuesto 2022 el aumento es del 2% para los trabajadores del sector público. Por cierto, presupuestos aprobados a pesar del voto en contra del Partido Popular. Pero además, entre otras medidas, durante estos últimos años se ha aumentado la tasa de reposición en todos los sectores, pero sobre todo en los sectores más necesarios y prioritarios en estos momentos. En estos 3 últimos años ha aumentado un 73% la oferta de empleo público y se ha aprobado, como bien saben, la Ley de Medida Urgente para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La indemnización por residencia de los empleados del sector público en zonas insulares o extrapeninsulares del territorio nacional ha tenido diversas soluciones a lo largo de la historia. Durante varios años esta indemnización era un porcentaje del sueldo y del trienio, dejándose posteriormente de utilizar. Y se establecieron unas cuantías fijas para cada territorio, cuantías a las que se le ha sido de aplicación el incremento que para las retribuciones de los empleados públicos se establecía en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado para cada año. Además de incrementos puntuales que para zonas concretas se podían contemplar asimismo en algunas de dichas leyes.
Como dicen en su exposición, el Real Decreto Ley 11/2006 autorizó al Gobierno para que revisara las cuantías de la indemnización por residencia del personal en el sector público estatal, destinando en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Este incremento se materializó en las ciudades de Ceuta y Melilla, pero no se llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales respecto a su aplicación en las Islas Baleares. Desde entonces, la cuantía de los importes de la indemnización por residencia en las Islas Baleares, al igual que en el resto de los territorios que la devengan, ha sido objeto de modificación anual en el mismo porcentaje que el incremento general establecido para las retribuciones en las distintas leyes anuales de presupuesto. Así, en los presupuestos generales del Estado para 2022, la indemnización por residencia en las Islas Baleares ha sido actualizado de acuerdo con lo previsto en la misma ley para el conjunto de las retribuciones de los empleados públicos. Este año, como hemos dicho anteriormente, el 2%. El Partido Popular conoce perfectamente la complejidad del asunto. Un asunto que no solo depende de los presupuestos generales del Estado, sino también de las adaptaciones y modificaciones normativas pertinentes que hagan posible su solución. Ha hablado el Partido Popular aquí hoy de incoherencia. ¿Fue incoherente el Partido Popular durante 8 años cuando gobernó en este aspecto? ¿Por qué congelaron la oferta pública de empleo? El Partido Popular gobernó durante 8 años con una mayoría absoluta que le permitía llevar a cabo todas estas modificaciones normativas necesarias para dar respuesta a esta problemática y, sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué no lo resolvieron? ¿Por qué no tomaron ni siquiera una medida encaminada a dar solución a este problema? Hemos mejorado y seguimos mejorando las condiciones salariales y laborales de todos los trabajadores del sector público. También somos conscientes de que residir en un determinado territorio puede suponer un coste adicional y creemos necesario tener en cuenta estas circunstancias. Pero debemos hacerlo con rigor, con seriedad y también con negociación. Negociación y acuerdo, fundamentalmente, con los representantes de los trabajadores públicos. Votaremos en contra. Gracias. Gracias, señor Losada. Para informar a la Cámara si aceptan la enmienda del Grupo Parlamentario de Vox, tiene la palabra el señor Jerez. Sí, gracias, señora presidenta. Votaremos la proposición no de ley tal cual la hemos presentado. Gracias. Muchas gracias. Finalizado el debate del punto de la iniciativa incluida en el punto 3, pasamos a debatir la que viene incorporada en el orden del día como número. Muchas gracias, señora. Por un tiempo de 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quisiera saludar y dar la bienvenida a los representantes sindicales en Solidaridad Digna y a los miembros de movimientos sociales que se han desplazado desde Baleares al Congreso para seguir desde aquí el debate de esta iniciativa y espero y confío que lo sea también para celebrar su aprobación, que el viaje haya merecido la pena. Señoras y señores diputados, traemos aquí hoy una iniciativa que afecta a cerca de 10.000 personas. Funcionarios, todos ellos dependientes de la Administración General del Estado en Baleares. Detrás de cada uno hay una historia, una ilusión, un futuro y además, en muchos casos, una familia. Son empleados públicos que han encontrado en la Administración su trabajo, pero también su vocación de servicio a los demás. Policías y guardias civiles, funcionarios de Hacienda, aduanas, justicia, instituciones penitenciarias, extranjería, costas, defensa, meteorología, seguridad social, tesorería. Empleados públicos, todos ellos a los que la vida se les hace imposible en Baleares. Una tierra agradecida y una tierra amable también para los funcionarios del Estado, pero en la que no pueden permitirse en muchos casos diseñar planes de futuro, ni a lo largo, ni a lo corto, ni a lo largo plazo, ni de forma inmediata si no se remedia con urgencia su capacidad adquisitiva con el incremento del complemento por razón de la insularidad con arreglo a la propuesta que hoy venimos a defender. Hoy el complemento que cobran no compensa el coste de la vida en Baleares. El complemento que cobran no compensa el inasumible coste de la vivienda en Baleares y, en concreto, el precio en las islas, especialmente tensionadas como la isla de Ibiza.
pisos compartidos con 4 compañeros o alquiler de habitaciones en pisos compartidos con terceros ocupantes son las tendencias más habituales, por no mencionar otros remedios a los que recurren para tener un lugar donde vivir, aunque no sea en las condiciones más óptimas. Esto hace que se conviertan en funcionarios de ida y de vuelta. Algunos llegan a Baleares para marcharse. Saben que no les ha tocado un buen destino. Otros ni siquiera lo intentan. Se están empezando a suceder los casos de funcionarios que solicitan una excedencia para ocupar otro empleo distinto o cuidar de su familia en la península cuando conocen que su destino se llama Illes Balears. Literalmente se nos están vaciando las islas de funcionarios del Estado y esto incide sobre el resto de empleados públicos que se ven obligados a doblar turnos en muchas ocasiones y a asumir una sobrecarga de trabajo que no les corresponde. Y, cómo no, también incide en el ciudadano que ve cómo la calidad del servicio disminuye a pesar de la profesionalidad de los funcionarios, que lo son, profesionales y mucho. En las Islas Baleares ya no se cubren las vacantes. En Baleares las plantillas no se completan. Denuncian los sindicatos que en algunos casos las plantillas solo cuentan con el 60% de efectivos. Solo en los 2 últimos años Baleares cuenta con 1.000 funcionarios menos. Y a todo esto hay que sumarle el hecho de que los miembros de muchas de las plantillas cada día están más cerca de la jubilación, plantillas que no encontrarán relevo. El Gobierno nos dice que en la liquidación del año 2019 a los 9.473 efectivos destinados en Baleares se les pagó un total de 8.481.000 euros. ¿Saben ustedes qué representa esto para cada funcionario? Un complemento, sí, de 74,61 euros mensuales. ¿Saben a cuánto ascendería de media el complemento de destino de aprobarse nuestra iniciativa? Cobrarían de media unos 246,31 euros mensuales. Se trata de triplicar ese complemento. Y en esta situación también se encuentran funcionarios dependientes de la comunidad autónoma a los que esta medida también debería alcanzar por parte del Gobierno de las Islas Baleares. Miren, les voy a enseñar una foto de lo que sucedió ayer en el Parlamento de las Islas Baleares. Este es el marcador de la votación de esta misma iniciativa en el Parlamento de las Islas Baleares. Unanimidad. Este voto de aquí es el voto de la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol. Espero y confío en que hoy aquí esto se vuelva a reeditar, vuelva a suceder. El calendario es así de caprichoso, por lo tanto, no entenderíamos que hoy aquí hiciéramos una cosa distinta de la que se hizo ayer en Baleares. No se entendería que hiciéramos lo contrario, que no apoyásemos la misma iniciativa. Y quien quiera contradecirse, ya sea Vox, PSOE o Ciudadanos, tienen hoy una oportunidad para hacerlo. Quien quiera contradecir lo que hizo ayer su grupo en Baleares es soberano, tiene esta oportunidad. La política lo aguanta todo, pero no aguanta la incoherencia. Señoras y señores diputados, esto va de no dejar a nadie atrás. Esto no va de aguinaldos, esto no va de pan para hoy, esto va de recuperar un servicio público de calidad, esto va de querer que los funcionarios se queden, que se queden todos y se queden siempre. En definitiva, esto va de recuperar la dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jerez. Se ha presentado una enmienda por... Muchas gracias, señora Presidente. Vox es un partido coherente, siempre lo es, porque dice lo mismo en todas las provincias de España. Se lo digo al señor Jerez para que lo tenga en cuenta. Aunque hemos presentado una enmienda a esta PNL, en todo caso, vaya por delante que le anunciamos que vamos a apoyarla, como no podría ser de otra cosa, porque entendemos que es una cuestión de justicia. No obstante, no entendemos realmente qué hace esta PNL en la Comisión de Política Territorial. Creemos que el Grupo Popular y la Mesa debieron haberla remitido a la Comisión de Hacienda y Función Pública, que es la natural competente por razón de la materia. Pero en todo caso, como decimos, ya que estamos debatiéndola, pues entremos en la cuestión. La situación que se produce en los territorios extrapeninsulares con la cobertura de plazas de funcionarios de cuerpos del Estado es realmente preocupante.
lógicamente compartimos el diagnóstico que hace el Grupo Popular, porque en este caso, solo mediante compensación económica adecuada se consigue cubrir las plazas por titulares. Y esta compensación económica, para que pueda ser atractiva, debe de permitir que los funcionarios del cuerpo del Estado que viven en Baleares, en Ceuta o en Melilla o en Canarias puedan tener unos complementos por residencia adecuados al coste de la vida y, fundamentalmente, a los problemas que en cada territorio pueden existir. En las Baleares, aunque la distancia no es tan problemática con respecto a la península como ocurre con Canarias, lo cierto es que el coste de la vivienda, fundamentalmente tanto en propiedad como en alquiler, constituye un verdadero problema de primera magnitud. Y esto hay que reconocerlo. El sueldo de un funcionario, incluso un funcionario de grupo A1, no da para poder adquirir o para vivir en un alquiler, por ejemplo, en la isla de Ibiza o en la isla de Menorca. Y esto está generando pues que tanto letrados de justicia como jueces, como también, por ejemplo, funcionarios policiales o de la Guardia Civil, tengan que rechazar la posibilidad de ir destinados a Baleares porque no pueden simplemente vivir allí. Entendemos, por tanto, que es vía retribuciones complementarias y, en concreto, a través del complemento de residencia, como se ha de retribuir conveniente, proporcional y adecuadamente a los funcionarios del Estado que puedan ir destinados a las Islas Baleares. Por ello, nuestra enmienda únicamente lo que hace es mejorar, desde nuestro punto de vista, el sentido del texto de la PNL del Grupo Popular, porque entendemos que la cuantía que se ha de compensar al funcionario no debe ser en ningún caso inferior a la que se recibe en otros territorios extrapeninsulares, como pueden ser Canarias, Ceuta o Melilla. Y, por último, en todo caso hay que tener en cuenta también que, ya que hemos hablado antes de las cuestiones lingüísticas, en Baleares además hay otro problema vinculado a la falta de cobertura de plazas y es el tema lingüístico de la imposición del catalán por parte del Gobierno autonómico balear, que impide que funcionarios cualificados puedan acudir o puedan mantener su plaza en las Baleares. Por eso entendemos que también deberíamos de utilizar el español en la propia denominación de los territorios cuando hablamos en español. Por tanto, Illes Balears sí, pero Islas Baleares también. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz Navarro. Iniciamos el turno de mixto. Muchas gracias. Bien, bueno, yo estoy de acuerdo, grosso modo, con esta propuesta del plus económico para los funcionarios del Estado. Ya hace muchos años, siempre recuerdo el plus que había por ir a Canarias. Muchas veces era por temas de reagrupamiento familiar, por la insularidad. La verdad es que es un factor que hay que tener en cuenta. Además, pues favorece la movilidad, que es algo muy necesario. En aquel momento no era un problema económico el nivel de vida o del coste de la vida. Sí es verdad que en Canarias, que en Baleares hoy en día el problema económico es gravísimo, sobre todo para el tema de la vivienda. Y claro, esa carencia de personal, de funcionarios, es obvio que se va a seguir produciendo, puesto que siempre va a haber gente de Baleares que quiera venir a la península, y si los de la península no quieren ir a Baleares, pues siempre se va a producir un déficit que hay que compensar. Por eso esta compensación económica pues, es importante. Aunque también es una buena compensación vivir en Baleares, no nos olvidemos, que tampoco es mal sitio para vivir. Bueno, yo creo que se puede matizar mucho si tiene que ser el nivel de destino, si tiene que ser un plus de vivienda. En fin, hay muchos factores y muchos detalles, pero yo creo que eso, pues, lo mejor es dejárselo para el Gobierno, que es el que conoce y el que tiene la obligación de hacerlo. Nada más. Gracias, señor Mazón. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, pero no haré uso del turno de palabra. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Espejo Saavedra. Sí, gracias, presidenta. Simplemente para manifestar que apoyaremos la proposición. Gracias. Plural tiene la palabra el... Efectivamente. Gracias, presidenta. Efectivamente, como decía el señor Mazón, les Illes Balears es un sitio magnífico para
para vivir. También lo es Santander, también lo es Cantabria, aunque a mí me gustaría continuar viviendo en Cataluña, que es mi país. Respecto a esta obsesión en cuanto al idioma y los idiomas, y les Illes Balears son les Illes Balears. A mí esta PNL me abre una pequeña esperanza, porque tanto el Partido Popular como Vox también reconocen que una variable a tener en cuenta en la retribución de los funcionarios, y después también se puede tener en cuenta no solo en la retribución de los funcionarios, sino en el momento de elaborar determinadas prestaciones sociales o en el momento de establecer un sistema de financiación autonómico, sea el mayor coste o la mayor carestía de la cesta de los bienes de consumo y servicios. Lo digo porque es un antecedente que tendremos que tener en cuenta, porque cuando alguien hemos propuesto que en determinada fijación, no solo de prestaciones, sino también del sistema de financiación, se tengan en cuenta estas variables, parecía que esto era un anatema. En todo caso, pues yo me felicito. Puedo entender el punto primero. Nosotros el punto segundo no lo compartimos, porque si esto se abre, esta posibilidad de modificar el 19.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las Illes Balears, también se debería hablar y poder abrir para otras comunidades autónomas con una justificación similar. Por tanto, más allá que no sé si van a acabar transaccionando o no, entiendo que no, porque quieren votarlo como ayer en las Illes Balears, nosotros no lo vamos a apoyar. Muchas gracias, señor Bell. Por el mismo tiempo de 3 minutos tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Republicano la señora Telechea. Sí, gracias, presidenta. Nada, voy a ser muy breve, simplemente pues para comentarle al señor Jerez que... Bueno, tiene la palabra. Efectivamente, gracias, presidenta. Efectivamente, como decía el señor Mazón, les Illes Balears es un sitio magnífico para vivir. También lo es Santander, también lo es Cantabria, aunque a mí me gustaría continuar viviendo en Cataluña, que es mi país. Respecto a esta obsesión en cuanto al idioma y los idiomas, y les Illes Balears son les Illes Balears. A mí esta PNL me abre una pequeña esperanza, porque tanto el Partido Popular como Vox también reconocen que una variable a tener en cuenta en la retribución de los funcionarios, y después también se puede tener en cuenta no solo en la retribución de los funcionarios, sino en el momento de elaborar determinadas prestaciones sociales o en el momento de establecer un sistema de financiación autonómico, sea el mayor coste o la mayor carestía de la cesta de los bienes de consumo y servicios. Lo digo porque es un antecedente que tendremos que tener en cuenta, porque cuando alguien hemos propuesto que en determinada fijación, no solo de prestaciones, sino también del sistema de financiación, se tengan en cuenta estas variables, parecía que esto era un anatema. En todo caso, pues yo me felicito. Puedo entender el punto primero. Nosotros el punto segundo no lo compartimos, porque si esto se abre, esta posibilidad de modificar el 19.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las Illes Balears, también se debería hablar y poder abrir para otras comunidades autónomas con una justificación similar. Por tanto, más allá que no sé si van a acabar transaccionando o no, entiendo que no, porque quieren votarlo como ayer en las Illes Balears, nosotros no lo vamos a apoyar. Muchas gracias, señor Bell. Por el mismo tiempo de 3 minutos tiene la palabra por el Grupo Republicano la señora Telechea.
Sí, gracias, presidenta. Nada, voy a ser muy breve, simplemente pues para comentarle al señor Jerez que, bueno, aparte de la buena consideración que le tengo y de las cosas que hemos podido hacer, poquitas, pero en eso empatizamos mucho en cuanto a la defensa de las Illes Balears y nosotras de Cataluña. Hay muchas cosas que nos entendemos en esos ámbitos. Nosotras vamos a darle apoyo a esta iniciativa, además porque también es una reclamación que nos han hecho llegar muchos de los sindicatos de los funcionarios de las Illes Balears, con lo cual creo que es de justicia atender a las reivindicaciones de los sindicatos y, por lo tanto, pues daremos apoyo. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover. Gracias, presidenta. Desde nuestro grupo parlamentario estamos de acuerdo con la actualización de la indemnización por residencia. Lástima que durante los años que ha estado el Partido Popular gobernando con mayorías absolutas le hayan portado un bledo los funcionarios del Estado. Los costes de insularidad que padece la ciudadanía de las Illes Balears, al igual que los que sufren los de las Islas Canarias, son sustancialmente más elevados a los que se reconocen desde el Estado. Un hecho que se ha agravado con las políticas del PP. En el día de ayer se presentó esta misma iniciativa en el Parlamento Balear, que fue aprobada por unanimidad, lo que constata el consenso general que existe en Baleares frente a esta problemática, que tiene repercusiones sobre todo en la calidad del servicio público que se ofrece a la ciudadanía. Señores del PP, saben ustedes que esta PNL que presentan es un timo, una estafa, una burla, que se lo está diciendo el Ministerio de Política Territorial. No tiene competencias en la materia. Otra propaganda electoral, Partido Popular, un engaño más a los funcionarios. También saben que incluso con una actualización que no saldrá de esta PNL no es suficiente. Si quieren hacer justicia, ya no solo con los funcionarios del Estado, sino con toda la ciudadanía, apoyen la ley de vivienda que propone Unidas Podemos para bajar los precios de los alquileres. Apoyen la creación de una empresa pública de energía y de las medidas para eliminar los beneficios caídos del cielo que ustedes crearon. Una medida más, marca PP, para arruinar a los ciudadanos y enriquecer más a sus amigos y poder seguir usando las puertas giratorias para enriquecerse. Sabemos que ustedes son, como decía su diputada, la señora Andrea Fabra, los del que se jodan, los de los recortes a los servicios públicos que han empobrecido a los funcionarios y a las familias mientras ustedes se repartían sobres. Votaremos a favor, pero explicándoles a los funcionarios cómo y por qué les están tomando el pelo. Gracias. Gracias, señora Jover. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Losada. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes. El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de España han venido demostrando estos años su apuesta por la función pública y por los empleados públicos, implementando medidas que sin duda contribuyen a garantizar unos servicios públicos de calidad en todo el territorio nacional. Durante estos dos últimos presupuestos generales del Estado se han incrementado las retribuciones de los empleados públicos un 3,7%. En el actual presupuesto 2022 el aumento es del 2% para los trabajadores del sector público. Por cierto, presupuestos aprobados a pesar del voto en contra del Partido Popular. Pero además, entre otras medidas, durante estos últimos años se ha aumentado la tasa de reposición en todos los sectores, pero sobre todo en los sectores más necesarios y prioritarios en estos momentos. En estos 3 últimos años ha aumentado un 73% la oferta de empleo público y se ha aprobado, como bien saben, la Ley de Medida Urgente para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La indemnización por residencia de los empleados del sector público en zonas insulares o extrapeninsulares del territorio nacional ha tenido diversas soluciones a lo largo de la historia. Durante varios años esta indemnización era un porcentaje del sueldo y del trienio, dejándose posteriormente de utilizar. Y se establecieron unas cuantías fijas para cada territorio, cuantías a las que se le ha sido de aplicación el incremento que para las retribuciones de los empleados públicos se establecía en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado para cada año. Además de incrementos puntuales que para zonas concretas se podían contemplar asimismo en algunas de dichas leyes.
Como dicen en su exposición, el Real Decreto Ley 11/2006 autorizó al Gobierno para que revisara las cuantías de la indemnización por residencia del personal en el sector público estatal, destinando en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Este incremento se materializó en las ciudades de Ceuta y Melilla, pero no se llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales respecto a su aplicación en las Islas Baleares. Desde entonces, la cuantía de los importes de la indemnización por residencia en las Islas Baleares, al igual que en el resto de los territorios que la devengan, ha sido objeto de modificación anual en el mismo porcentaje que el incremento general establecido para las retribuciones en las distintas leyes anuales de presupuesto. Así, en los presupuestos generales del Estado para 2022, la indemnización por residencia en las Islas Baleares ha sido actualizado de acuerdo con lo previsto en la misma ley para el conjunto de las retribuciones de los empleados públicos. Este año, como hemos dicho anteriormente, el 2%. El Partido Popular conoce perfectamente la complejidad del asunto. Un asunto que no solo depende de los presupuestos generales del Estado, sino también de las adaptaciones y modificaciones normativas pertinentes que hagan posible su solución. Ha hablado el Partido Popular aquí hoy de incoherencia. ¿Fue incoherente el Partido Popular durante 8 años cuando gobernó en este aspecto? ¿Por qué congelaron la oferta pública de empleo? El Partido Popular gobernó durante 8 años con una mayoría absoluta que le permitía llevar a cabo todas estas modificaciones normativas necesarias para dar respuesta a esta problemática y, sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué no lo resolvieron? ¿Por qué no tomaron ni siquiera una medida encaminada a dar solución a este problema? Hemos mejorado y seguimos mejorando las condiciones salariales y laborales de todos los trabajadores del sector público. También somos conscientes de que residir en un determinado territorio puede suponer un coste adicional y creemos necesario tener en cuenta estas circunstancias. Pero debemos hacerlo con rigor, con seriedad y también con negociación. Negociación y acuerdo, fundamentalmente, con los representantes de los trabajadores públicos. Votaremos en contra. Gracias. Gracias, señor Losada. Para informar a la Cámara si aceptan la enmienda del Grupo Parlamentario de Vox, tiene la palabra el señor Jerez. Sí, gracias, señora presidenta. Votaremos la proposición no de ley tal cual la hemos presentado. Gracias. Muchas gracias. Finalizado el debate del punto de la iniciativa incluida en el punto 3, pasamos a debatir la que viene incorporada en el orden del día como número 4, iniciativa del Grupo Parlamentario Popular sobre la creación y dotación de fondos extraordinarios para paliar los efectos ocasionados por la COVID-19 a las entidades locales, y para su defensa tiene la palabra el señor Betoret. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Es una obviedad que las entidades locales son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y esta circunstancia se ha puesto de nuevo de manifiesto porque una vez más han jugado un papel decisivo en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por la COVID-19. Desde marzo de 2020, ayuntamientos, cabildos, diputaciones y consells insulars han puesto al servicio de los ciudadanos todos sus recursos humanos, materiales y económicos para contener, paliar y proteger a los ciudadanos de las consecuencias de las mencionadas crisis. En la primera ola, durante lo más duro de la crisis, hemos visto a los ayuntamientos desinfectar sus calles, atender a aquellas personas que sufrían dificultades para poder acceder a lo más básico, proporcionar mascarillas a la población, etcétera. Y todas estas acciones para ayudar y proteger a los ciudadanos las han ejecutado en la más absoluta soledad por parte de alcaldes, concejales de cualquier signo político, así como funcionarios de la Administración local que han tenido que movilizar recursos de los que en muchos casos carecían para atender a la población. Gracias, presidenta. Desde nuestro grupo parlamentario estamos de acuerdo con la actualización de la indemnización por residencia. Lástima que durante los años que ha estado el Partido Popular gobernando con mayorías absolutas le hayan portado un bledo a los funcionarios del Estado. Los costes de insularidad que padece la ciudadanía de las Islas Baleares, al igual que los que sufren los de las Islas Canarias, son sustancialmente más elevados a los que se reconocen desde el Estado. Un hecho que se ha agravado con las políticas del PP.
En el día de ayer se presentó esta misma iniciativa en el Parlamento Balear, que fue aprobada por unanimidad, lo que constata el consenso general que existe en Baleares frente a esta problemática, que tiene repercusiones, sobre todo, en la calidad del servicio público que se ofrece a la ciudadanía. Señores del PP, saben ustedes que esta PNL que presentan es un timo, una estafa, una burla, que se lo está diciendo el Ministerio de Política Territorial. No tiene competencias en la materia. Otra propaganda electoral, Partido Popular, un engaño más a los funcionarios. También saben que incluso con una actualización que no saldrá de esta PNL no es suficiente. Si quieren hacer justicia, ya no solo con los funcionarios del Estado, sino con toda la ciudadanía, apoyen la ley de vivienda que propone Unidas Podemos para bajar los precios de los alquileres. Apoyen la creación de una empresa pública de energía y de las medidas para eliminar los beneficios caídos del cielo que ustedes crearon. Una medida más, marca PP, para arruinar a los ciudadanos y enriquecer más a sus amigos y poder seguir usando las puertas giratorias para enriquecerse. Sabemos que ustedes son, como decía su diputada, la señora Andrea Fabra, los del que se jodan, los de los recortes a los servicios públicos que han empobrecido a los funcionarios y a las familias mientras ustedes se repartían sobres. Votaremos a favor, pero explicándoles a los funcionarios cómo y por qué les están tomando el pelo. Gracias. Gracias, señora Jover. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Losada. Sí, gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Buenas tardes. El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de España han venido demostrando estos años su apuesta por la función pública y por los empleados públicos, implementando medidas que sin duda contribuyen a garantizar unos servicios públicos de calidad en todo el territorio nacional. Durante estos dos últimos presupuestos generales del Estado se han incrementado las retribuciones de los empleados públicos un 3,7%. En el actual presupuesto 2022 el aumento es del 2% para los trabajadores del sector público. Por cierto, presupuestos aprobados a pesar del voto en contra del Partido Popular. Pero además, entre otras medidas, durante estos últimos años se ha aumentado la tasa de reposición en todos los sectores, pero sobre todo en los sectores más necesarios y prioritarios en estos momentos. En estos 3 últimos años ha aumentado un 73% la oferta de empleo público y se ha aprobado, como bien saben, la Ley de Medida Urgente para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La indemnización por residencia de los empleados del sector público en zonas insulares o extrapeninsulares del territorio nacional ha tenido diversas soluciones a lo largo de la historia. Durante varios años esta indemnización era un porcentaje del sueldo y del trienio, dejándose posteriormente de utilizar. Y se establecieron unas cuantías fijas para cada territorio, cuantías a las que se le ha sido de aplicación el incremento que para las retribuciones de los empleados públicos se establecía en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado para cada año. Además de incrementos puntuales que para zonas concretas se podían contemplar asimismo en algunas de dichas leyes. Como dicen en su exposición, el Real Decreto Ley 11/2006 autorizó al Gobierno para que revisara las cuantías de la indemnización por residencia del personal en el sector público estatal, destinando en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Este incremento se materializó en las ciudades de Ceuta y Melilla, pero no se llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales respecto a su aplicación en las Islas Baleares. Desde entonces, la cuantía de los importes de la indemnización por residencia en las Islas Baleares, al igual que en el resto de los territorios que la devengan, ha sido objeto de modificación anual en el mismo porcentaje que el incremento general establecido para las retribuciones en las distintas leyes anuales de presupuesto. Así, en los presupuestos generales del Estado para 2022, la indemnización por residencia en las Islas Baleares ha sido actualizado de acuerdo con lo previsto en la misma ley para el conjunto de las retribuciones de los empleados públicos. Este año, como hemos dicho anteriormente, el 2%. El Partido Popular conoce perfectamente la complejidad del asunto. Un asunto que no solo depende de los presupuestos generales del Estado, sino también de las adaptaciones y modificaciones normativas pertinentes que hagan posible su solución. Ha hablado el Partido Popular aquí hoy de incoherencia. ¿Fue incoherente el Partido Popular durante 8 años cuando gobernó en este aspecto? ¿Por qué congelaron la oferta pública de empleo? El Partido Popular gobernó durante 8 años con una mayoría absoluta que le permitía llevar a cabo todas estas modificaciones normativas necesarias para dar respuesta a esta problemática y, sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué no lo resolvieron?
¿Por qué no tomaron ni siquiera una medida encaminada a dar solución a este problema? Hemos mejorado y seguimos mejorando las condiciones salariales y laborales de todos los trabajadores del sector público. También somos conscientes de que residir en un determinado territorio puede suponer un coste adicional y creemos necesario tener en cuenta estas circunstancias. Pero debemos hacerlo con rigor, con seriedad y también con negociación. Negociación y acuerdo fundamentalmente con los representantes de los trabajadores públicos. Votaremos en contra. Gracias. Gracias, señor Losada. Para informar a la Cámara. Sí, gracias, señora presidenta. Votaremos la proposición no de ley tal cual la hemos presentado. Gracias. Muchas gracias. Finalizado el debate del punto. Pasamos a votar la iniciativa número 3, que se vota en sus términos. Y es la iniciativa sobre la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal. Comienza la votación. Resultado: presentes 34, sí 20, no 13, abstenciones 1. Queda aprobada la proposición no de ley. Y pasamos a votar